Tía, te quiero hacer una pregunta. Ah, sí, mi amor. Mira, le quiero decir a Margarita que lo... que la amo. Sí, pero quiero que sea de una manera especial. Ay, bebé, me haces acordar cuando tu tío me dijo por primera vez que me amaba. ¿Qué te dijo? Bueno, no es lo que dijo, porque, viste, él no es un hombre de muchas palabras. No. Pero sí de buen comer. Sí. Resulta que era una tarde. Estábamos en el campo merendando, debajo de la sombra de un árbol. Y quedaba un solo pastelito de membrillo de los que había hecho mi mamá para la salida. El tío lo miraba, lo miraba. Aguantó. Hasta que en un momento me dijo, Cloti, porque él me dice Cloti a mí. Cloti, queda un solo pastelito. ¿Lo querés? Y ahí me di cuenta que me amaba. Increíble. Increíble. El tío. Tu tío. No se comió el último pastelito. Eso sí que es amor, ¿eh? Bueno, pero yo tengo el lugar especial. Ah. Es una capillita que queda pasando el campo de Chicho. Sí. Bueno, llévala ahí a Margarita. Vos te pones en una punta de la habitación y a ella la haces poner en la opuesta. Sí. Y hablale murmurando. Vas a ver cómo te escucha. Qué raro, ¿eh? Pero si vos lo decís, lo voy a intentar. Maxi. Oh. Mi vida. Chao, tía Clota. Acá. Vos quédate acá, Margarita. No. Pero vos, ¿dónde te vas? Ya vas a entender, bicho. Espera. Estas palabras son para vos, Margarita. Te amo. Espera, que ya va, ya va. Te amo. Margarita, te amo. Pero vos ya habías estado acá. No, yo nunca había estado acá. Pero es conocido que la construcción de esta capilla tiene un efecto de la Galería de los Murmullos. Claro, la Galería de los Murmullos. Tengo que averiguar más al respecto. Maxi, veo que estás contento. Sí. ¿Y no tenés nada para preguntarme? No. Ah, sí. Estoy en una capilla en la que... Sí, ya sé. A veces me olvido quién es el que arma ese mundo. Lo que sucede allí es lo mismo que sucede en varias construcciones famosas que tienen galerías de los murmullos o de los suspiros. Esto se puede entender gracias al estudio de las cónicas. Si uno habla en cierto punto de la capilla y alguien se para en el lugar correcto, escuchará sin esfuerzo, aunque el primero hable muy bajo. La razón es una propiedad de la elipse, que es una cónica. ¿Elipse? Le pido al profe que me explique un poco más. Te lo recomiendo. ¿Profesor? ¿Profesor? ¡Maxi! ¿En qué está trabajando, profe? Tengo un encargo interesantísimo. Me pidieron que diseñe la iluminación de toda una oficina. ¿La iluminación? El desafío es lograr iluminar la mayor cantidad de ambientes posibles sin el uso de luz artificial. De esta manera, se lograría un importante ahorro de energía y, en consecuencia, contribuiríamos al cuidado del planeta. Muy bien. Usando sus conocimientos para el cuidado del planeta. ¿Le puedo pedir que me explique un poco más cómo funciona? Estoy diseñando un circuito de espejos que reflejarán la luz del sol hacia los distintos ambientes. Para eso, estoy apelando a los conocimientos disponibles acerca de las cónicas. Ya sé,
¿Estás investigando sobre el mismo tema? Ya lo sabemos. No existe el azar entre nosotros. ¿No desarrollaría el tema, por favor? Hace más de 2000 años, los antiguos griegos estudiaron unas curvas geométricas muy particulares. Esas curvas se pueden obtener cortando un cono circular recto de 2 mantos con planos. Es como poner 2 bonetes de cumpleaños vértice con vértice. Variando la posición del plano con el que se lo corta, se obtienen una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Un cono circular recto de 2 mantos se obtiene rotando 2 rectas secantes alrededor de una de ellas. Con mínimo cambio de la amplitud de un ángulo, obtenemos figuras diferentes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de las curvas, es decir, de las líneas que bordean a las superficies de color que vemos en la figura. Hay 2 ángulos que nos interesan. El ángulo que forma la superficie del cono con el eje, que llamamos alfa en la figura, y el que forma el plano con el que cortamos al cono y el eje, el ángulo beta. En función de la relación existente entre estos ángulos, se obtienen las distintas curvas, a saber, si el ángulo beta es menor que alfa, se obtiene una hipérbola, la curva azul. Si beta es igual a alfa, una parábola, la curva verde. Si beta es mayor que alfa, una elipse, la curva morada. Y en el caso particular en que beta es de 90 grados, tenemos una circunferencia, la curva roja. Volviendo a tu experiencia en la capilla, la pregunta acerca de cómo pudo haberte escuchado Margarita a tanta distancia es sencilla. Se debe a una propiedad de las elipses. La forma del techo es tal que parece formada por infinitas elipses colocadas una al lado de la otra. Una elipse es una curva formada por puntos tales que la suma de sus distancias a 2 puntos fijos del plano es constante. Los puntos fijos son los focos de la elipse. La elipse posee un eje mayor y un eje menor. La mitad de cada uno de esos ejes recibe el nombre de semieje. Sobre el eje mayor existen 2 puntos, F1 y F2, que se llaman focos. Si trazamos en cualquier punto de una elipse una tangente, tendremos que forma ángulos iguales con los segmentos que unen el punto de la elipse y los focos. Es decir, que los ángulos alfa y beta marcados son iguales. Si esa tangente es un espejo de sonido como una pared, el sonido emitido desde un foco se refleja en él y llega al otro foco, sin importar para qué lado se hable. ¿Qué pasó en la capilla? Vos estabas parado en un foco y Margarita en el otro. Esta propiedad es usada para construir galerías de los murmullos o de los suspiros. Ha sido utilizada, por ejemplo, en el Salón de las Estatuas del Capitolio de Washington, D.C., en el Tabernáculo Mormón en Salt Lake City, en la denominada Galería de los Suspiros en el Convento del Desierto de los Leones, cerca de la Ciudad de México, y en la famosa edificación en la India, el Taj Mahal. Gracias, profesor. Misterio resuelto. Esta noche vamos a ir con Margarita a ver las estrellas. Muy atentos a si vemos algún cometa, alguna estrella fugaz. Pero me gustaría saber algo más, para tener tema de conversación, digo. ¿Por qué no conversás con un experto en el tema? Ya mismo. Es una misión de carácter amoroso. Mario Melita, especialista en ciencia planetaria. Hola Mario, ¿cómo andás? ¿Te puedo hacer unas preguntas? Muy bien, gracias. Sí, cómo no. Tengo algunas dudas y creo que vos podrías ayudarme. ¿Podés hablarme acerca de la gravitación? Sí, cómo no. Mira, la gravitación es lo que nos mantiene pegados al planeta Tierra. Es una fuerza universal que actúa sobre todos los cuerpos que tienen masa. Lo que sabemos sobre la gravitación se lo debemos básicamente al trabajo de Newton hacia fines del siglo XVII. Él relacionó la fuerza de la gravitación con el efecto que produce sobre el movimiento de los cuerpos. De esa manera explicó el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, de los planetas alrededor del Sol,
etc. Y de esa manera explicó lo que ya Kepler había adelantado unos años antes respecto de las órbitas de los planetas alrededor del Sol, respecto a que son en general elipses. ¿Y cómo se relaciona el sistema planetario con las cónicas? Bueno, mira, en principio, desde tiempos de Ptolomeo, se pensaban que los planetas se movían en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Y las observaciones indicaban que esos círculos no podían ser perfectos y se modificó la teoría y se introdujeron los epiciclos. Y así hasta la época de Copérnico y de Kepler. Ya sabemos que Copérnico cambió el paradigma y postuló que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero todavía en órbitas circulares. El que introdujo la elipse fue Kepler. Y posteriormente, básicamente todo nuestro entendimiento de las órbitas de los planetas alrededor del Sol se lo debemos a Newton. Cuando uno estudia en general el problema de dos cuerpos vinculados por la fuerza de la gravedad, encuentra que las trayectorias posibles son círculos, elipses, parábolas o hipérbolas. Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, Maxi, espero que esta información te haya servido. Qué linda noche para ver. Hermosa noche. Tan clara que si agudizamos la vista, parece que podemos ver todos los planetas. Sí. Y hablando de planetas, te quería contar sobre las cónicas. ¿Vos sabías que Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, enunció una serie de leyes para explicar el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, aplicando los conocimientos que tenía acerca de las cónicas? Su primera ley, de 1609, dice más o menos así. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Margarita, ¿conocés las leyes de Kepler? Maxi, nada es por azar en este mundo en el que nos encontramos. Un misterio más. En 1704, el astrónomo inglés Edmundo Halley trabajó sobre la órbita de varios cometas y descubrió que la órbita de cierto cometa pasaba por las mismas regiones del cielo que los cometas de 1607, de 1531 y de 1456, por lo que dedujo que se podía tratar del mismo cometa. Que con una órbita elíptica alrededor del Sol aparecía cada 75 o 76 años. Por eso, gracias al uso de la elipse, pudo predecir su retorno para 1758. Y como el cometa volvió a pasar en ese mismo año, se lo conoce como el cometa Halley. Margarita, ¿cómo es que sabes todas estas cosas? Ay, Maxi, miremos las estrellas. Podés resolver el misterio más tarde. Margarita. Maxi. Estoy contento. Estoy enamorado. La, 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 la. La, 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 la. Concentrémonos, Maxi. Todavía tenés más cosas que aprender. Sí, ya lo creo. En el amor, en las relaciones, siempre hay algo que aprender. Me lo dijo mi tía Clota. No, Maxi. No tenés que aprender acerca del amor. ¿Te acordás? Matemática. Por supuesto. Desde ya. ¿Con qué seguimos? Con otra forma de ver a las secciones cónicas. Escucho. Ya vimos que las cónicas se obtienen cortando conos. Pero hay otras propiedades geométricas que cumplen estas curvas planas que resultan muy interesantes y útiles. Profesor, una curva plana y ya estoy. Maxi, llámalo al profesor y avancemos. Profesor. Maxi, ¿cómo estás? Enamoradísimo. Otras formas de ver las secciones cónicas, Maxi. Otras formas de ver las secciones cónicas. Por favor. Las cónicas
tienen algunas propiedades geométricas que resultan muy interesantes y útiles. La circunferencia, por ejemplo, es un caso especial de elipse. Los puntos que forman una circunferencia se encuentran equidistantes, es decir, a la misma distancia de otro punto fijo, llamado centro. La distancia entre los puntos de la circunferencia y el centro se denomina radio. ¿Te acordás que una elipse es una curva formada por puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano es constante? Los puntos fijos son los focos. Como ya te conté, la elipse posee un eje mayor y un eje menor. La mitad de cada uno de esos ejes recibe el nombre de semieje. Sobre el eje mayor existen dos puntos, F1 y F2, que se llaman focos. Si tomamos un punto Q ubicado en cualquier lugar de la elipse, se sabe que la longitud desde F1 al punto Q, sumada a la longitud desde F2 a ese mismo punto Q, es una cantidad constante que siempre será igual a la longitud del eje mayor. Si juntamos los focos de la elipse, vemos que se va redondeando. Si los focos coinciden, es decir, son el mismo punto, tenemos una circunferencia. Todas las curvas que presentamos tienen una raíz común. Surgen de cortar un cono con planos. Por esta razón se las llama secciones cónicas o simplemente cónicas. Estas curvas permiten estudiar, describir y analizar fenómenos que sin ellas no sería posible. Por ejemplo, de la física, sabemos que si una partícula libre de otras fuerzas se mueve bajo la influencia de un campo, como el gravitacional, su trayectoria será una cónica. Las órbitas de los planetas, por ejemplo, son elipses, lo mismo que las de los cometas, aunque algunos pueden tener trayectoria parabólica. Sabemos que todos los puntos de una elipse cumplen con la condición de que la suma de las distancias a los focos es siempre la misma. Ahora, en lugar de pedir que sea constante la suma, pidamos que sea constante la diferencia entre las distancias del punto a cada foco. En este caso, la figura que se forma es una hipérbola, que como puede verse, tiene dos ramas. Otra de las cónicas ya conocidas es la parábola, pero antes de ocuparnos de ella, necesitamos recordar algo. La distancia entre dos puntos es lo que mide el segmento que los une. Cuando hablamos de la distancia entre un punto y una recta, es diferente, porque hay infinitos segmentos que unen un punto de la recta con el punto en cuestión. En este caso, se considera el segmento que une al punto y la recta, y es perpendicular a la recta. Ahora sí podemos ver que es geométricamente una parábola. Si tomamos un punto cualquiera y una recta que no lo contenga, podemos buscar todos los puntos que estén a la misma distancia del punto que de la recta. Todos estos puntos forman una parábola. Es decir, que una parábola está formada por todos los puntos que equidistan de un punto fijo F, el foco, y de una recta fija I, la directriz. Además del foco y de la directriz, en una parábola se destacan también otra recta que se llama eje de la parábola y un punto que se llama vértice. Gracias, profe. Cónicas, curvas, superficie, tanta fuerza, tanta fuerza. Cónicas, curvas, superficie, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa y yo pienso todo el tiempo. Maxi, después de que termines de adaptar el tema de árbol, fijémonos que estas curvas permiten estudiar, describir y analizar fenómenos que sin ellas no sería posible. Le pido más detalles a un experto. Me parece bien. Cónicas, curvas, super... Laura Patricia Buonacorso, estudiante avanzada en física. Hola Maxi, buen día, ¿cómo te va? Hola. Me hace falta que me cuentes las posibles aplicaciones de las cónicas. Mira, las posibles aplicaciones de las cónicas en realidad están en todos lados. En todo lo que nos rodea, en la naturaleza, encontramos cónicas por todas partes, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que se nos ocurre hacer un juego con una linterna. Si nosotros agarramos una linterna, ¿sí? Y la
la ubicamos en una posición perpendicular a un plano o una pared, vamos a obtener distintas secciones de estas, digamos, distintas figuras de la geometría que son las cónicas, ¿sí? Entonces, si la ponemos perpendicular a una pared, vamos a encontrar una circunferencia. Si la inclinamos una elipse, si la ponemos perpendicular a una parábola, es un juego que estaría bueno que empiecen a chusmear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde más podemos encontrar cónicas? Podemos encontrarlas supongamos en cuanto a la astronomía, en las órbitas que recorren los planetas, ¿sí? Recorren órbitas en forma de elipses. En química, la estructura de los núcleos, los electrones recorren órbitas, digamos, circulares, elípticas. También los podemos encontrar, Maxi, ¿sabes dónde? En la física, ya en un tiempo Galileo se preocupó en buscar, digamos, qué trayectoria recorría la bala de un cañón y se dio cuenta que era una forma cónica también, era una parábola. También hay objetos que nosotros conocemos, que usamos cotidianamente, por ejemplo un reloj que tiene una estructura de cónica, ¿sí? Una cónica que va a ser la circunferencia en este caso. También tenemos otras estructuras que usamos, por ejemplo en las fiestas, en los momentos del disfraz y el carnaval carioca, los bonetes, ¿sí? Que son conos de los que estuvimos hablando bastante. Y bueno, después es cuestión de ir mirando y aprender a ver simplemente la naturaleza de los objetos que nos rodean. También tenemos algunas otras aplicaciones, por ejemplo en construcción de herramientas, de puentes, de techos. Por ejemplo, una de ellas es muy usada en láminas que hacen los alumnos en dibujo técnico, ¿sí? Maxi, entonces podemos ver que mediante las cónicas que aparecen en este tipo de planos van creando herramientas para la construcción. Estos son algunos planos que, bueno, que se usan en el dibujo técnico, ¿sí? Donde vemos que aparecen cónicas. Bueno, Maxi, espero que te haya servido toda esta charla y, como habíamos dicho antes, que te sirva para ir mirando los objetos con mayor simpleza. Nos vemos. Gracias, Laura. Bien, podemos encontrarla entonces en astronomía, en las órbitas que recorren los planetas. Bien. En química, en la estructura de los átomos. En física, se puede, por ejemplo, como dijo Laura, determinar el recorrido, la trayectoria de la bala de un cañón. Y tengamos en cuenta proyectos como el del profesor. Ah, cierto, ¿cómo le habrá ido? Primer prueba superada. Y se hizo la luz. Hoy nos hemos dedicado a ver cómo podemos obtener curvas a partir de superficies y superficies a partir de curvas. Hemos visto que las curvas, llamadas cónicas, se pueden obtener cortando un cono. También que hay distintas maneras de generar superficies. Vimos también que hay muchas aplicaciones de estos objetos geométricos, tanto de las curvas como de las superficies.